Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En obras
cosas preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Bendecidos dioses, ¿cómo está la preciosa amada del Dios vivo? Dioses, los que estamos viviendo en otra gloria, disfrutando la herencia, viviendo en los lugares celestiales, en el reino del Dios vivo, disfrutando lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Hoy tenemos un tema precioso y el Dios vivo va a llevarnos a una nueva etapa de gloria, a disfrutar realmente lo que Él ha preparado para nosotros, que es llevarnos de regreso ¿a dónde? A la perfección. Eso es lo que Dios ha hecho. Venimos ¿de dónde? De la perfección, porque de ahí la humanidad, el primer hombre era perfecto. Entonces, de ahí pasamos y Él se desvió, entonces nos desviamos todos. Pero ahora ¿a dónde vamos? Nuevamente a la perfección. Y eso es lo importante para nosotros hoy. Un saludo a la preciosa amada, a los dioses que nos ven en las naciones. Declaramos que estamos en unidad, oyendo, pensando, creyendo lo mismo, para vivir disfrutando de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Vamos a comenzar a ver hoy el tema que vamos a ver hoy son los beneficios de la obediencia. Los beneficios de la obediencia.
Y es importante porque vamos a ver que obediencia siempre ha habido y siempre va a haber. Mientras nosotros estemos en un cuerpo, tenemos que tener obediencia. Entonces, vamos a ver lo que dice Jesucristo, hombre de la obediencia, en aquel tiempo. Y vamos a ver lo que dice hoy Dios de la obediencia en este tiempo, que es lo mismo, es obediencia, pero a diferente enseñanza, a diferente doctrina, a diferente sabiduría. Si los religiosos entendieran eso, no andarían ahí paseando un muñequito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están en obediencia, pero a algo que pasó hace miles de años. Porque fue lo que pasó, digamos, cuando la serpiente fue levantada en el desierto. ¿Había que postrarse ante la serpiente o no había que postrarse? Sí, pero cuando terminan, se la llevaron y la pusieron en el templo. Ahí ya no había que postrarse. Entonces, ahí ya no había obediencia. O sea, hay obediencia a lo que está vigente, a lo que Dios tiene para nosotros hoy, de acuerdo a las dispensaciones de los tiempos. Eso es todo. Entonces vamos a ver lo que dice Jesucristo, hombre de la obediencia en aquel tiempo. Bien, vamos al consejo de la palabra. Hoy tenemos una palabra difícil de explicar. Es difícil de explicar, pero vamos a tratar de explicarla a nosotros. Para Pablo se le hizo difícil. Así que busquemos en el libro a los Hebreos, capítulo 5, vamos a leer del verso 7 al 10, todos con Biblia, por favor, tome nota. Esto usted no debe darse el lujo de escucharlo así, y más si se confunde con esto, pues si no lo escribe y lo estudia. Esto es difícil de explicar para Pablo, quiere decir que estamos hablando de revelación. El apóstol Pablo recibió esto en el paraíso, lo sacaron del cuerpo y se lo llevaron al paraíso. Pero tú estás en el cuerpo. Así que estamos hablando de palabras inefables que no le has dado al hombre explicar, y tú las estás recibiendo aquí no fuera del cuerpo, sino con tu cuerpo. Cuando lo tengan todos, me dan un Abba Padre y comenzamos a leer. ¿Sí? Todo lo tenemos. Dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne. Como quien dice, después dejó los días en la carne y se fue, ¿qué? A un cuerpo glorificado. Como tú en los días de tu carne. Un día se habla de ti. Cuando tú salgas del cuerpo, van a decir, fulano de tal en los días de su carne hizo esto, padeció esto, le pasó esto. José Luis en los días de su carne. Tú en los días de tu carne. Cristo en los días de su carne. Porque tú eres un espíritu que vives en un cuerpo. Si tú te has venido tratando en carne nada más, todavía tú no te conoces. Hoy es una buena oportunidad para que comiences a entender quién eres tú en espíritu, porque en los días de tu carne no son los mejores. Pero tenemos instrucciones para los días de tu carne. Él personalmente dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Está hablando aquí muerte espiritual, porque Él vino a morir. Él vino a morir. O sea que no para librarlo de la muerte que Él tuvo, sino de la muerte espiritual. Si Él llega a pecar, entonces quedaba el mundo bajo las manos de Satanás para siempre. Toda la creación se perdía y desaparecía la creación. Pero dice, aquel que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, diga, aprendió la obediencia. Ese es el tema de esta noche, aprender obediencia. Porque tú y yo tenemos que aprender obediencia también. Eso se aprende. Eso no se sabe, pero se aprende
cuando tú vives en un cuerpo. Y vamos a hablar cómo aprender. Aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Oye, porque la gente piensa que el niñito Dios, que eso era perfecto. Eso no era perfecto. Tuvo que ser perfeccionado. ¿Por qué? Porque él fue tentado en todo. Si me quieres creer que fue tentado en todo, mira lo que dice el verso 15 del capítulo 4, ahí mismito, sin salirte de la página. ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? Según nuestra semejanza. Quiere decir que si él llega a pecar, entonces él no podía ser entregado para salvarnos. La gente se cree que él vino a salvarnos porque María lo parió. María lo que parió fue un pedazo de carne. Y esa carne era semejante a la tuya y la mía, por eso tuvo que ser perfeccionado. Y tuvo que rogar para no pecar. Ahí es que está el sufrimiento de él. Tú sabes lo que tú vivir en un cuerpo como el que tú tienes y no pecar. Pero si él llega a pecar, entonces no podía morir por nosotros. Entonces vemos la obediencia aún de Cristo. La obediencia aún de Cristo a lo que el Padre le había mandado. Y hoy nosotros de la misma manera. Hay una obediencia. ¿A qué es la obediencia? Al Evangelio, al conocimiento, a lo que está vigente. A eso es la obediencia que nosotros tenemos que tener. La obediencia es, diga, al Evangelio. Únicamente. Bien, vamos entonces, ya oímos lo que Jesucristo hombre hablaba de la obediencia en aquel tiempo. Ahora vamos a ver los beneficios de la obediencia. ¿Habrán beneficios de la obediencia hoy? ¿Sí? Bueno, siempre, fíjese, siempre que hay una instrucción de parte de Dios, hay una obediencia a esa instrucción. ¿Sí? Dios siempre manifiesta su autoridad a través de una sabiduría, un conocimiento, y espera que el hombre responda a esa instrucción con obediencia. En la historia podemos ver cómo Dios demanda obediencia, inclusive en la perfección. El ejemplo más claro de esto es Adán. Cuando Adán está en el paraíso y dice que era perfecto en todos sus caminos, hasta que desobedeció a Dios y se separó de él. Entonces, ¿Dios qué esperaba de Adán? Una obediencia, ¿sí? Él le dijo, no vas a comer de ese árbol. Pero ahí que había adentro, había perfección. Y sin embargo, él comió. Dice que entraron pensamientos y comió. Y entonces se separó. Él se separó de Dios y separó a la humanidad de Dios. Entonces, Dios exigió obediencia en la ley. Maldito, dice Gálatas, todo aquel que no cumpla todos los preceptos de la ley. Todos. Imagínense qué terrible. Entonces, Dios exigió obediencia en la ley. Dios exigió obediencia en la gracia. Y Dios reclama obediencia en la transformación también. Hay una obediencia que cumplir y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a tocar hoy. Romanos en el capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, fíjese, nosotros estamos hoy ¿en dónde? En la transformación. Nosotros fuimos llevados por Cristo, ¿a dónde? A la transformación. Muy bien. ¿Y qué estamos haciendo aquí en la transformación? Usted ya se puso a pensar por qué viene usted, si usted ya es perfecto, ¿por qué viene
a oír? ¿Por qué se congrega? Ya se puso a pensar, ya lo vamos a ver por qué. Pero entonces, aquí dice que en la transformación hay que renovar también el entendimiento. O sea, dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Oyendo. Entonces, el entendimiento se renueva ¿qué? Oyendo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué renovamos el entendimiento? Para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso es que nosotros renovamos el entendimiento, para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, quiere decir que aún en la transformación, nosotros tenemos que estar oyendo. Y hay una obediencia a las instrucciones que Dios nos está enviando. Muy bien. ¿Cuál es la voluntad perfecta? Bueno, la voluntad perfecta era como cuando estaba Adán en la perfección. ¿Qué tenía que obedecer él? Nada más no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué le iba a ser de beneficio a él eso? No le iba a ser de beneficio. Entonces él desobedeció y perdió el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Quiere decir que usted aquí ya no se puede perder, pero puede perder el conocimiento ¿de qué? De la voluntad de Dios. Aquí a nadie se pierde, porque usted no está perdido. Usted fue llevado a la transformación. Ahora, tenemos que oír, ¿por qué? Porque esas son las instrucciones para llevarnos ¿a qué? A la voluntad de Dios, para renovar la mente. Hebreos 5, capítulo 7. Y es la que leyó Jesucristo hombre, dice en el clip. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió? Era hijo, pero aprendió ¿qué? La obediencia. Muy bien. Y vino a ser, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, fíjese, Cristo fue obediente e hizo todo lo que tenía que hacer para llevarnos a la transformación. Todo. Y entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Bueno, siendo transformados de gloria en gloria. ¿Para llevarnos a dónde? A la perfección. O sea, para llevarnos a la perfección. Entonces, aquí cabe una pregunta. Entonces, ¿quién les entiende? ¿Estamos perfectos o no estamos perfectos? Bueno, estamos perfectos en posición, porque la posición nos la dio al morir Cristo. Y al ser transformado, entonces nos transforma a nosotros. ¿Sí? Pero dice que en la transformación hay que seguir renovando ¿qué? Entonces, quiere decir que ese entendimiento se renueva ¿para qué? Para llevarnos ¿a dónde? A la perfección. Muy bien, vamos a seguir leyendo y después vamos a ver eso. Por eso es sumamente importante ponerle atención a la palabra que estamos oyendo. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Cuál es la obediencia aquí? Ponte corbata, ponte traje bonito, ponte zapatos bien lustraditos, ponte tu Biblia bajo el brazo. No, si eso ya terminó. Eso era carne. ¿Cuál es la obediencia que nosotros tenemos al Dios vivo? Escucharlo. ¿Por qué? Porque escuchándolo vamos a llegar ¿a dónde? A la perfección. Eso es lo que estamos haciendo. Si no, ya no fuera necesario reunirnos, ¿verdad? Pero hay necesidad de reunirnos. ¿Por qué? Porque vamos a una perfección. Y entonces, en esa perfección, ya lo va a ver usted más adelantito, ya no va a haber predicación.
Y ahí viene aquellas palabras de Apocalipsis, ¿se acuerda? Tendrán comezón ¿de qué? De oír. ¿Pero qué? Van a oír ahora. Pues este es el tiempo todavía de oír. No lo que se oía, sino de oír este evangelio, el de la transformación, el que nos revela hoy y nos lleva de gloria en gloria a esa perfección. Muy bien. Entonces, quedó clarito lo de la perfección, ¿verdad? O sea, somos perfectos, usted y yo somos perfectos, pero tenemos que ser enseñados para llevar la posición de perfección a una condición de perfección. Y ahí es donde si usted es perfecto, ¿por qué funciona de esa manera? Yo estoy perfecto, pero estoy siendo llevado a esa perfección. Un día yo voy a tener la misma perfección que tengo en posición, en condición. ¿Sí? Pero para eso tengo que oír. Muy bien, vamos pues. Esto se está poniendo interesante. Filipenses en el capítulo 3. Filipenses en el capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, entonces fíjese, la transformación es para alcanzar un cuerpo igual al de ¿quién? Al de Jesucristo, transformado. Él murió, pero fue transformado. Está sentado en los lugares celestiales y usted y yo estamos ahí. Entonces la transformación que es esta, el conocimiento del Dios vivo, nos está llevando a ser ¿qué? Tener la misma gloria que Cristo transformado. ¿Y cuál es la gloria que Cristo tiene transformado? El conocimiento y la sabiduría de Dios. Él llegó a la perfección igual que estaba Adán. Adán la perdió y Él la recobró para nosotros. Entonces Él llegó, ahora es perfecto y usted y yo estamos en posición ya perfectos, pero hay un conocimiento que tenemos que tener nosotros, que es el que Él tiene. O sea, el conocimiento de Dios. Y así es como estamos siendo llevados. Hebreos capítulo 6. Hebreos en el capítulo 6, verso 1. Fíjese bien, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a dónde? A la perfección. Entonces, el fin de todas las cosas es llegar a ser perfecto nuevamente. De ahí salió el hombre, se desvió y ahora está siendo traído el hombre a ser ¿qué? Perfecto. Eso es todo el fin. Entonces, fíjese, dice, vamos adelante ¿a dónde? A la perfección. Lo primero que hay que hacer para ir a la perfección, ¿qué es? Dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Usted ya los dejó? Ya, ¿verdad? ¿Usted fue llevado a la transformación? Sí fue llevado a la transformación. ¿Usted está siendo enseñado por el Dios vivo en la transformación? Sí. Entonces, ¿a dónde va? A la perfección. Hacia ahí es donde va usted. A la perfección. ¿Está claro, verdad? Muy bien, vamos entonces a Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Hoy hay bastante información, pero es que es importante tener esto bien clarito. Ezequiel 28 del 13 al 15. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste
en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Muy bien, entonces fíjese. El que está en la perfección tiene unas vestiduras especiales, ¿sí? Pero lo que pasa es que hemos creído y hemos caído en lo que está escrito como letra y no en la revelación de lo que está escrito. ¿Cómo se puede usted poner el jaspe, el oro, el crisólito y todo, echárselo aquí encima para ponerse unas vestiduras? No, es una figura, es una figura comparando las vestiduras del perfecto con las piedras preciosas, con lo más bello que hay en la creación. Entonces es una figura, eso es bien importante. Muy bien. Entonces, esas vestiduras especiales eran las que tenía Adán, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con esas vestiduras cuando dice que él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él? ¿Qué pasó con esas vestiduras? Las perdió. ¿Por qué? Porque las vestiduras era el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, la deidad de Dios en Adán. Pero cuando él desobedece a Dios, ¿qué fue lo que él pasó? Perdió las vestiduras. Por eso dice que seremos revestidos. ¿Y qué quiere decir Que un día estuvimos vestidos, pero que seremos ahora ¿qué? Revestidos. Otra vez nos vendrán a poner las vestiduras. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de las bodas? Cuando están en una fiesta de bodas y dice que el jefe de la casa de repente mira a uno que no tenía vestiduras, dice, de bodas. ¿Había sido invitado o no? Había sido invitado. Lo que no tenía era vestiduras. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Sáquenlo de aquí. ¿Por qué? Porque no tiene las vestiduras. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en esta hora a través del conocimiento del Evangelio, de la transformación? Revistiéndonos. ¿Para qué? Para que lleguemos a la perfección revestidos del conocimiento. Muy bien. Entonces, el proceso de la transformación es que mediante la obediencia al Evangelio del Dios vivo, volvamos a las vestiduras que antes teníamos. Usted me puede preguntar, pero ¿cómo teníamos nosotros las vestiduras? Es que si uno pecó, todos pecaron. Entonces, si uno estaba perfecto, ¿cómo estaban todos? Perfectos. Entonces dice, antes teníamos, por eso dice que somos revestidos. ¿En dónde somos revestidos? Aquí hoy, en la transformación. Se nos colocan nuevamente las vestiduras mediante la obediencia a la palabra. Muy bien. Efesios 4, verso 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Entonces, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tiempo pasado es del que está hablando ahí? Está hablando de cuando Adán perdió las vestiduras. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando falló Adán, despojémonos de ellas. ¿Por qué? Porque ya no estamos ahí. Nosotros estamos en la transformación, ¿sí? Transformando nuestro cuerpo con un conocimiento para ejercitar y manifestar la perfección que nos fue dada. Estamos ahí clarito. Entonces, ese cuerpo dice que está viciado conforme a ¿qué? A unos deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que no está hablando aquí de nuestra naturaleza. Cuando dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, Dios crió a Adán perfecto y hoy nos está criando a nosotros como perfecto. ¿Qué es crear? Criado. ¿Cómo ha criado usted a sus hijos? Pues Él nos está criando a nosotros que perfectos. Entonces está claro ahí, ¿verdad? Por eso es la importancia. Esto no hay que tomarlo en poco. El conocimiento del evangelio del Dios vivo. Hay que, entre más usted lo oye, más va a salir la perfección en usted. Porque no depende de usted. ¿Depende de quién? Del Dios vivo. Si eso siempre ha sido de Dios, haciendo Él lo que es agradable a Él, dice. O sea, no depende del hombre, no depende, es de lo que está oyendo. Eso es lo importante. Lo importante aquí es lo que está oyendo. Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, verso 4 al 12. Y este verso es sumamente, estos versos son sumamente importantes porque esto trae una revelación espectacular. Dice, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios en todas sus obras en el séptimo día. Cuando usted, fíjese, 6 era número de hombre, ¿sí? Número de hombre, o sea que teníamos nosotros el 6 porque éramos carne. Número de hombre. El 7, ¿qué es? ¿Número de quién? De Dios. Es la perfección. 7 significa perfección. Entonces cuando está hablando aquí de que el séptimo día, quiere decir que llegó a la perfección, que Él nos llevó a la perfección. Ese séptimo día de Dios es el día en que el hombre volverá a ser perfecto y ya no tiene que estar predicando el nada. ¿Por qué? Porque entra en el reposo. Eso es lo que dicen estos versos, ahorita los vamos a leer. Pero es importantísimo que usted sepa lo del 7. 7, perfección. Y reposó Dios de todas sus obras en el... ¿Cuándo? Porque ya están perfectos los de Él. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Reposar? ¿Y qué reposar? Que ya no va a estar hablando. Algún día tiene que llegar eso. Cuando usted va a la universidad, usted no comienza en el 6º año. Yo estudié 6 años de medicina y yo no comencé en el 6º año, comencé en el 1 y llegué al 6º, pero después ¿qué? Terminó. Bueno, después seguí estudiando otro poquito, pediatría y entonces otros 3 años, pero eso termina. Entonces cuando Dios llega a la perfección del hombre, ¿qué va a oír el hombre? ¿O qué le va a explicar? Si Dios está explicando algo hoy es porque todavía falta llegar a algún lugar, ¿o no? Bueno, que es la perfección. Entonces, sigamos leyendo, dice, verso 5, y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, faltan algunos que entren en el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron ¿por causa de qué? ¿Por qué no entraron? Desobediencia. Eso es lo que Dios quiere, nada más, obediencia al evangelio. Otra vez determina un día, quiere decir que no era aquel día. El séptimo día no era aquel día, está hablando de que un día, dice aquí, otra vez determina un día, hoy dice, hoy el eterno presente, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, vuestra mente. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver Josué? ¿Quién fue el que entró a la tierra prometida al pueblo? ¿Se recuerda cuando le dice, Moisés, mi siervo, ha muerto? Levántate, Josué, y entra al pueblo, a la tierra prometida. ¿Sí o no? Y entonces viene Josué, entra a la tierra prometida, pero no les puede dar el reposo. ¿Por qué? Porque cuando entra, lo que había era tierra. Él les prometió tierra, pero no había edificio, no había edificación, no había construcciones.
Físicamente tuvieron que hacer construcciones. Espiritualmente hubo que edificar un edificio. ¿Quién lo edificó? José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, edificó el edificio. La iglesia del Dios vivo. Entonces, mire cómo se amarra todo. Bueno, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sí? Queda un reposo. Diga, queda un reposo. Porque todavía estamos en el proceso de llegar al día de reposo. Cuando Dios deje de hablar, ese día entramos en el reposo. ¿Y habrá comezón de oír? Porque ya entonces nos van a ver, pero en una gloria, pero espectacular. ¿Pero qué? ¿Habrá comezón y qué? Aquí en cuanto al evangelio somos mudos porque terminó. Entonces, hoy, por eso es que hay que ser obediente, ¿verdad? Entonces vamos pues. Porque el que ha entrado, verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Cuándo va a reposar Dios? Bueno, Dios va a reposar cuando su iglesia esté otra vez perfecta y ya no haya que explicarle nada. Tienen el mismo conocimiento del Dios vivo. Muy bien, entonces, verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, fíjese, ¿y por qué nosotros decimos que es el evangelio, que es la palabra, que es la sabiduría, que es el conocimiento? ¿Por qué lo decimos? Ve el 12. Porque el 12 le da la respuesta. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está claro, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a descansar Dios? Pues cuando nos tenga en la perfección. ¿Y qué nos lleva a la perfección? Su palabra, que es más cortante que espada de dos filos. Cuando usted deje de oír, va a llegar un día, pero es que ese día es glorioso, porque es el gran día del Señor. Cuando llegue ese día, entonces nosotros vamos a estar tranquilos, sin estar oyendo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos todo. ¿Perfección qué es? Ser igual a Dios. Eso es perfección. El único perfecto, ¿quién es? Dios. Y si usted tiene que llegar a la perfección, ¿qué quiere decir? Si es que yo soy basurita que se lleve el viento, mentira. Es que yo soy tan imperfecto, ¿no? Perfecto solo Dios, claro. Pero ¿a dónde te está llevando? A la perfección. Entonces, cuando tú estés ya en la perfección manifestada en tu vida, ahí van a ver las cosas que nosotros vamos a componer, qué estado climático, ni qué plástico, ni qué esto, ni qué. Ahí va a ver usted el poder que tuvo la palabra en su vida y a la perfección a la que usted fue llevado. Entonces la creación va a ver la manifestación de los perfectos. Y esa creación se va a poner en obediencia a usted, porque usted es igual a Dios. Muy bien, entonces, el primer reposo, el reposo físico, Josué lo centró en la tierra prometida. El segundo reposo, el reposo espiritual, donde Dios está dando las instrucciones. Por eso la importancia de obedecer a lo que nos está enseñando. Estas son las instrucciones para llegar a la perfección. Estas son las instrucciones. Para llegar a la perfección, estas son las instrucciones. Imagínense aquellos que todavía están, que Zaqueo se subió al árbol y que
y que porque era pequeño, y pero quería ver a Dios, pues quería. No, este no es el tiempo de eso. Este es el tiempo de la perfección, de tener unas vestiduras poderosísimas, de tener unas glorias maravillosas, de acuerdo al Dios vivo. Ese es el tiempo este. No es tiempo de aquello. Muy bien. Primera carta a Timoteo. Aquí tenía algo que ya se los dije, pero es importante. Al ser perfecto, dejamos de aprender. Primera a Timoteo, capítulo 3. Primera a Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 16. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de ¿quién? Fíjese, usted tiene que entender, mire, esto no es la casa de Dios. Aquí no es la casa de Dios. Si nos reunimos allá, entonces no está reunido usted. Si nos reunimos en la esquina opuesta, porque la casa de Dios es usted. Usted es la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. Diga, esta no es la casa de Dios. Esta es una casa donde vive Emilio. Pero esta no es la casa de Dios. La casa de Dios es donde mora el Dios vivo. Y Él no mora en construcciones humanas, sino mora en los dioses. Ahí es donde Él mora. Entonces, si nos reunimos aquí o por allá o por la zona 10, 4, 5, 6, no importa. Ahí esa es la casa del Dios vivo. Entonces dice, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? Entonces, ¿cómo debe conducirse usted? Ahí dice, claro. ¿Cuál es la columna? La verdad. La verdad. La conducción suya es con la verdad. Eso es. Aquí estamos hablando entre maduros y espirituales, seres espirituales. Entonces, usted tiene que hablar de acuerdo a ¿qué? A la verdad. Eso es todo. Eso es todo. Eso es la casa del Dios viviente. Entonces dice, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted va a poder conducirse de acuerdo al Dios vivo. ¿Por qué? Porque conoce el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, como usted creyó eso, tiene el conocimiento de todo eso, que es lo que nos está dando el Dios vivo, usted ya sabe cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos conducimos? Fíjese que la transformación nos capacita para saber cómo conducirnos, cómo utilizar la herencia que se nos dio. Porque usted ya tiene una herencia, ¿o no? Sí, su herencia ya le fue dada en la transformación. Entonces, ¿cómo utilizar esa herencia? ¿Quiénes son los que pueden utilizar la herencia? Dígame una cosa, cuando Adán era perfecto, ¿cómo utilizaba él la herencia? Bien, ¿verdad? Él utilizaba bien la herencia. Todo era de él. ¿Cuándo fue que tuvo problema para utilizar la herencia? Cuando desobedeció. Entonces, Hebreos 12:5 al 9. Hebreos capítulo. Yo le dije que era larga hoy la enseñanza, pero este es. El que no le gusta la sopa se le da 3 veces, 3 tazas. 12:5 dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama,
disciplina. Fíjese, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Volvemos, esto lo dijo José Luis de Jesús. ¿Por qué la enseñanza es una disciplina y es un azote? ¿Por qué? Porque va contra nuestros principios humanos. ¿Sí? Cuando usted le dicen, sencillo, tú eres un Dios, inmediatamente lo primero que viene a su mente es cómo es realmente usted. ¿Sí? O cómo se comporta. Pero aquí, porque usted se comporte mal o porque usted se comporte de una manera que usted piensa que no es un Dios, pero aquí ¿qué dice? Que usted es un Dios. ¿Sí? Entonces la disciplina viene y la corrección no me la va a hacer un hombre, no la va a hacer un hombre. ¿Quién tiene que corregir a su iglesia? ¿Quién tiene que disciplinar a su iglesia? El Dios vivo. El Dios vivo. ¿Y cómo lo va a hacer Él? Con amor, porque es su hijo. Entonces dice no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina. Hay quienes no la soportan, miren, no están, aquí no están. Yo hay quienes no miro aquí, no la soportan. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, había una obediencia al Hijo mientras Dios estaba en el velo. Pero hoy es el Padre, el Dios vivo, el que nos está enseñando. Por eso es sumamente importante dar muestras de obediencia a las instrucciones de Dios. Terminamos con Hebreos 10. Solo para dar un pensamentito ahí nada más, Hebreos 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día que se va a terminar el estarse congregando. Mientras haya que congregarse, hay que congregarse y hay que oír. Y entre más oye, usted va a estar llevado más a la perfección. Entre menos oye, entonces hay que oír y no hay que dejarse de congregarse. Es una costumbre no congregarse. Y el congregarse es obediencia al Padre de los Espíritus. Y viviremos. Así es, dioses preciosos. Esta es la enseñanza para hoy. Yo declaro que el día de la perfección, el día del Señor, está ahí nomasito, a la vuelta de la esquina. Su herencia, viva bien, de la mejor manera. Significa que tú estés aquí, la tormenta escuchando.
porque